Durante muchos años, los fenómenos del Niño y la Niña han estado presentes en los ciclos climáticos. De hecho, no son ciclos desconocidos. Sabemos que son capaces de alterar la temperatura a nivel global, causar efectos climáticos muy extremos en diferentes países, y en general, su aparición sucede entre cada 2 a 7 años. Pero durante la última década, su presencia es cada vez más casual. El Niño y la Niña, dos grandes fenómenos capaces de alterar el clima en el mundo. La primera referencia del fenómeno del Niño surgió en Perú, cuando unos pescadores notaron que las aguas oceánicas llegaban con calidez a las costas durante la época navideña, llamándolo de esta manera, el Niño, haciendo referencia al Niño Jesús, pero su explicación no tiene nada que ver con la religión. El llamado episodio del Niño, en realidad solo representa una mitad del fenómeno, la mitad más cálida, pero depende desde qué país estés. Cuando el Niño hace su aparición, se crean condiciones para que en algunos países se presenten sequías, como en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Vietnam, Filipinas, África del Sur y Australia. Y en cambio, sus efectos en lugares como Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, México y África del Este son totalmente adversos y representan un clima con mayores precipitaciones que muchas veces se traducen en inundaciones. La Niña, por su parte, representa la fase opuesta del fenómeno, es decir, la mitad fría del ciclo, provocando exactamente lo contrario en los mismos países o regiones. Lo que antes era sequía se convierte en un escenario húmedo, y donde había más precipitaciones se torna a un ambiente seco. ¿Cómo se originan el Niño y la Niña? El fenómeno tiene que ver con variaciones tanto en el océano como en la atmósfera. En un año normal, los vientos alisios alrededor del Ecuador soplan en dirección oeste y empujan el agua caliente de la superficie hacia el continente asiático. Cuando esto pasa, genera una especie de piscina superficial donde el agua fría se eleva hacia las costas de América del Sur. Pero a veces, la presión de estos vientos se debilita al punto de llegar a soplar en sentido contrario. Esto genera las condiciones necesarias para que la piscina de agua caliente avance hacia el este, produciendo la fase cálida, es decir, el Niño. En ocasiones, los vientos pueden llegar a ser más fuertes de lo normal, y cuando eso sucede, devuelven el agua tibia al Pacífico Occidental, provocando que el agua fría aflore en el Pacífico Oriental y existan condiciones más frías de lo normal, es decir, la Niña. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, porque deben conjugarse a la vez muchos eventos atmosféricos, oceánicos y variables locales para que sucedan estos fenómenos. Por eso, tratar de predecir el impacto que tendrá cada evento resulta como tratar de resolver un cubo de Rubik, donde el movimiento de una de las caras afecta el otro lado. La Niña y el Niño continuarán a lo largo del siglo XXI y se volverá cada vez más intenso. Debemos actuar ahora para evitar que estas cosas se conviertan en tragedias masivas en el futuro. ¿En qué nos afecta el fenómeno del Niño y la Niña? Cada evento tiene propiedades únicas de intensidad, inicio y duración. Aunque siempre ha resultado una tarea difícil predecir sus consecuencias, hemos aprendido que la sola presencia del fenómeno del Niño es una amenaza para la agricultura, independientemente de qué tan intenso sea. Durante la dominancia del Niño, se presenta más área agrícola afectada por la sequía, que se traduce en pérdidas para el sector agropecuario. Pero esta mitad cálida, la del Niño,
También puede generar la presencia de huracanes, cuando sucede el Niño canónico, la versión clásica del fenómeno y que viene acompañado de huracanes con origen en el Pacífico. Mientras que en casos especiales como el Niño Modoki, la presencia de los huracanes abunda en el Océano Atlántico. En el caso del fenómeno de la Niña, se les relaciona más a efectos por la abundancia de precipitaciones en distintas zonas, que se traducen en inundaciones, deslizamientos de tierra, pérdidas de cosecha por enterramiento bajo agua y arrastre de frutos, e incluso desbordamiento de ríos que provocan pérdidas materiales y, en el peor de los casos, humanas. Cuando eso ocurre, pues vamos a tener variaciones que pueden afectar de alguna manera a la agricultura. Por ejemplo, un fenómeno del Niño en evolución, finales de un año determinado, trae como consecuencia un invierno o un periodo invernal más húmedo, o sea que ocurren lluvias en los meses de invierno que no se necesita para la agricultura en ese momento. ¿El cambio climático potencia el fenómeno del Niño y la Niña? El Niño y la Niña han existido durante años, y el cambio climático no ha sido un potenciador, o al menos no directamente, porque este sí influye al crear escenarios más favorables para que sus impactos sean mayores. El mismo humano ha alterado los espacios, hasta generar cambios en la temperatura del aire y de los océanos y una composición química de las aguas diferente, además del aumento poblacional y la expansión del área agrícola, todo en zonas de riesgo. Si tomamos datos históricos, los eventos recientes superan cada vez más en intensidad a los fenómenos del pasado. Entender que estos fenómenos son inevitables nos deja como opción aprender a convivir con ellos. Cuanto mayor sea el estudio de estos fenómenos, mejor lograremos predecirlos para afrontar sus efectos negativos. Con el amanecer de 2024 nos enfrentamos a uno de los eventos climáticos más grandes en la historia del mundo. Lo que El Niño hará a la Tierra en 2024 no tiene nada que ver con el calentamiento global general. Este fenómeno climático extremo es parte de los ciclos naturales de nuestro planeta y sin embargo puede golpearnos fuertemente. El Niño comienza en el Pacífico e influye en todos los ciclos climáticos desde allí y por lo tanto también en nuestra agricultura, nuestro medio ambiente y la vida de miles de millones de personas. Los eventos dramáticos que se acercan ya están proyectando sus sombras. Pero, ¿qué debemos esperar exactamente? Ahora sabemos que El Niño es parte de un ciclo más grande conocido como la oscilación del sur de El Niño, o ENSO por sus siglas en inglés. En los ciclos climáticos de la Tierra siempre hay interacciones y fenómenos que ocurren en pares, por lo que la contraparte más suave de El Niño es la Niña. Ambos fenómenos tienen efectos de gran alcance en el clima global, incluyendo eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y tormentas, siendo El Niño generalmente más fuerte. En 2024 podríamos estar enfrentando uno de los eventos de El Niño más fuertes jamás registrados, y los científicos ya están advirtiendo sobre las posibles consecuencias. Podemos esperar condiciones climáticas impredecibles, desastres naturales severos y efectos devastadores en la agricultura en todo el mundo. Los suministros de agua y la biodiversidad podrían sufrir, y las regiones que normalmente están bendecidas con lluvias podrían verse amenazadas por una sequía. Por otro lado, las regiones con poca lluvia a menudo experimentan fuertes lluvias e inundaciones durante El Niño. El Niño pone nuestro clima patas arriba. No se deben subestimar El Niño y la Niña. ¿Quién hubiera pensado que un solo evento en algún lugar sobre el Pacífico desencadenaría una serie de interacciones alrededor del mundo? Nos ha llevado siglos a nosotros, los humanos, finalmente entender cuán complejo y sensible es nuestro planeta y su clima. Al observar la situación actual, parece devastador que solo ahora, cuando tanto ya ha sido destruido, nos estamos dando cuenta de lo que realmente es importante en este mundo.
El niño y la niña ya existían cuando las personas no construían plantas nucleares y no emitían grandes cantidades de CO2 al aire. Estos dos fenómenos opuestos pero inseparablemente vinculados están conectados en un eterno baile como parte del ciclo ENSO más grande. Cada paso de los dos tiene un impacto en todo el mundo. El Niño es el fenómeno más cálido de los dos, y ocurre cuando los vientos alisios, que normalmente soplan a través del Pacífico, se debilitan o cambian de dirección. Este cambio hace que el agua cálida de la superficie, que normalmente se impulsa hacia el oeste, regrese al este y se extienda por el Pacífico central y oriental. Los efectos son dramáticos. Las temperaturas de la superficie del mar pueden aumentar más de 2 grados centígrados por encima del promedio, desencadenando una cascada de cambios climáticos, fuertes lluvias e inundaciones en América del Sur, sequías en Australia y el sudeste asiático, e incluso el calentamiento de las temperaturas promedio globales son solo algunas de las consecuencias devastadoras. En 1998 tuvimos uno de los eventos de El Niño más fuertes registrados, y ese año quedó inmortalizado como uno de los años más cálidos registrados. Hoy en día, los investigadores del clima saben que la creciente violencia de El Niño está muy probablemente relacionada con nuestras acciones en todo el mundo. El calentamiento global causado por el hombre se encuentra en un fenómeno climático monumental y juntos pueden tener consecuencias desastrosas para el planeta. Pero, ¿qué debemos esperar esta vez? En 1998, el cambio climático no era tan conocido como lo es hoy. Los científicos apenas comenzaban a ser más conscientes de los cambios drásticos. Incluso entonces, los efectos de El Niño fueron peores que nunca. Por lo tanto, debemos esperar otro aumento en 2024. Europa Central puede experimentar sequías prolongadas e inundaciones. Podemos esperar inundaciones en el Rin y Elba y podemos experimentar un verano del siglo con temperaturas inusualmente altas y sequías. La Niña, la contraparte más fría de El Niño, ocurre cuando los vientos alisios se intensifican y empujan aún más hacia el oeste el agua cálida de la superficie. Esto lleva a un aumento de la sugerencia de agua fría desde las profundidades del océano en el Pacífico Oriental. La Niña trae su propio conjunto de cambios globales. Clima más seco en América del Sur, fuertes lluvias en Australia y el sudeste asiático, y a veces incluso inviernos más fríos en América del Norte. Ambos fenómenos son fascinantes en su complejidad y son cruciales si queremos entender y tal vez salvar todo el clima global. Los científicos ahora están utilizando los modelos climáticos más avanzados y datos de satélite para predecir ambos eventos de la mejor manera posible. Los hallazgos de nuestros investigadores son ahora cruciales y nos están advirtiendo. ¿Caos climático en el horizonte en 2024? El año 2024 podría ser un punto de inflexión en la historia de los fenómenos climáticos del Niño y la Niña en el mundo entero. Los científicos predicen que podríamos estar enfrentando uno de los eventos del Niño más fuertes jamás registrados. ¿Pero qué significa esto en términos concretos? Los modelos climáticos han calculado eventos de El Niño para el 2024 que provocarán fuertes lluvias, inundaciones, pero también sequías y olas de calor. De 1997 a 1998, El Niño causó graves inundaciones en América del Sur y sequías devastadoras en el sudeste asiático y Australia. Las personas en estas regiones del mundo tienen miedo, y con razón. Ninguno de nosotros puede controlar el clima. Lo hemos cambiado a través de nuestro comportamiento y nuestra industria, pero ahora somos impotentes ante estos cambios devastadores. Lo que es seguro es que todos los países se verán afectados por la devastación que El Niño puede causar. Cambios de gran alcance como las fallas de cultivos y las hambrunas o los desastres naturales pueden teóricamente afectar a todas las regiones y todas las ciudades del mundo, siendo ciertas regiones particularmente vulnerables. El fuerte evento de El Niño en 1982 y 1983 demostró la importancia de la predicción y la preparación temprana para minimizar el impacto en la agricultura, el suministro de agua y la salud humana. En América del Sur ocurrieron inundaciones devastadoras en 1982 y 1983. Perú y Ecuador sufrieron pérdidas agrícolas significativas debido a lluvias inusualmente intensas. Australia e Indonesia experimentaron sequías severas que resultaron en escasez de agua y cosechas fallidas. Estos periodos de sequía tuvieron consecuencias económicas de gran alcance para ambos países. En India, por otro lado, las lluvias monzónicas más débiles llevaron a una disminución en los rendimientos de los cultivos, lo que también afectó el suministro de alimentos en varias regiones. África, y en particular grandes partes de África Oriental como Kenia y Tanzania, también experimentan sequías, pobreza y hambruna. En América del Norte, por otro lado, El Niño provocó inviernos más suaves en Estados Unidos y Canadá, lo que resultó en un aumento de las plagas el año siguiente.
California se vio expuesta a lluvias extremadamente intensas y tuvo que lidiar con inundaciones y deslizamientos de tierra. También hubo un aumento en la actividad ciclónica en el Pacífico, lo que causó más daños y desafíos. Los efectos del evento de El Niño se sintieron en todo el mundo en forma de interrupciones en los mercados globales de alimentos, mientras que el mercado de valores fluctuaba debido a los precios más altos de los alimentos básicos y los proveedores de energía. La comunidad global tuvo que unirse y recaudar fondos para ayudar a las naciones más afectadas. El Niño vendrá, eso es seguro. Entonces, ¿qué debemos esperar cada uno de nosotros? La agricultura es particularmente susceptible a las fluctuaciones de El Niño y la Niña. En años con un fuerte El Niño, las fallas de los cultivos pueden provocar escasez de alimentos en algunas regiones, mientras que otras áreas pueden experimentar excedentes de cultivos inesperados. Estos cambios requieren estrategias de adaptación flexibles y una mayor cooperación entre los gobiernos. Es posible que notes que ciertos alimentos o frutas y verduras importadas se vuelven más caros o escasos. Para la industria pesquera, El Niño y la Niña pueden traer cambios dramáticos. Si las poblaciones de peces cambian debido a los cambios en las temperaturas del mar y las corrientes, las capturas en algunas regiones pueden detenerse de un día para otro. El Niño a menudo provoca una disminución drástica en las poblaciones de anchoveta frente a la costa de América del Sur. Y estos pequeños peces son un alimento básico aquí. Incluso en los mercados mundiales, esta delicia podría volverse rara y cara. Los peces podrían volverse más caros en general. En años con eventos particularmente severos, son posibles fluctuaciones extremas en los precios de las materias primas e interrupciones en la cadena de suministro. Como resultado, esto tiene un impacto en la inflación y los presupuestos financieros de los países y las empresas. Las consecuencias podrían ser un aumento general de los precios. Donde quiera que haya inundaciones y sequías, aumenta el riesgo de enfermedades como la malaria, el dengue y cólera. Aquí se necesitan equipos de rescate y ayuda internacionales. Y esto también afectará a los países de Europa Central. Sin embargo, El Niño y la Niña no son enemigos o malhechores. Son parte del alma de nuestro planeta, dándonos ideas sobre sus mecanismos complejos. La Tierra ha lidiado maravillosamente con estas fluctuaciones durante miles de años. Solo nosotros, los humanos, somos cada vez más vulnerables con nuestra civilización compleja y la creciente población mundial. ¿Cómo podemos protegernos? Puedes tomar medidas para protegerte a ti mismo y a tu entorno de los efectos del Niño. En primer lugar, es importante que te informes regularmente sobre los pronósticos del tiempo e informes climáticos. Si tienes un negocio agrícola o de jardinería, debes estar preparado para la sequía y el calor. En tiempos de sequía es especialmente importante conservar agua. Puedes tomar medidas simples como recolectar agua de la lluvia, reducir el riego en tu jardín y reparar fugas en tu hogar. Cualquier cantidad de agua ahorrada puede marcar la diferencia durante los periodos de sequía. En áreas propensas e inundaciones, es recomendable verificar las represas, mantenerse alerta y vigilar las lluvias en los estados vecinos también. Si se avecina una inundación, las plantas bajas de las casas en peligro deben ser evacuadas. Al planificar un viaje, asegúrate de prestar atención al país de destino y a qué tan sensible es a los fenómenos de El Niño. Tal vez reservas un viaje a Sudamérica, África o Asia a principios de primavera, y cuando llega el verano estos países se han convertido en áreas de crisis. En verano probablemente también experimentemos un verano inusualmente caluroso y seco aquí en Europa Central. Eso puede ser agradable o agotador. Aquellos que no soporten el calor probablemente se llevarán una desagradable sorpresa este año. La poderosa explosión del volcán cerca de Tonga, en el Pacífico Sur, puso en alerta al planeta. El 15 de enero, el volcán submarino Unga Tonga Unga Hapai entró en erupción y desató un poderoso tsunami. Olas de más de 1 metro embistieron la isla de Tonga, cuya capital, Nuku'alofa, está a 65 kilómetros del volcán. El gobierno ya ha calificado los hechos de desastre sin precedentes. El estruendo se escuchó hasta en Estados Unidos y países a cada extremo del Pacífico, como Japón y Chile, activaron sus alertas de tsunami. Mientras, para los científicos existen 2 preguntas clave. ¿Qué hizo que la erupción fuese tan poderosa y cómo se formó el posterior tsunami? Aunque todavía faltan muchos datos, los expertos tienen algunas pistas que sirven para entender mejor qué fue lo que ocurrió. Pero primero, hablemos del volcán.
El Unga Tonga Unga Hapai es un volcán formado entre la unión de dos islas, Unga Tonga y Unga Hapai, en una zona de alta actividad sísmica. Sobresale solo 100 metros por encima de la superficie marina, pero bajo el agua se extiende como una montaña volcánica de 1800 metros de altura sobre el suelo marino. Ahora veamos cómo fue la explosión. El volcán está dentro de lo que se conoce como una caldera, que es una depresión en forma de cráter que se va haciendo más profunda con cada erupción. Y es allí donde se produce la explosión. El magma, rico en gases, está a una temperatura que ronda los 1000 grados Celsius. En el momento de la erupción entra en contacto bruscamente con el agua marina, que está muchísimo más fría. En ese momento se genera un fenómeno conocido como interacción combustible-refrigerante. Al contacto con el agua, el magma se fractura y se inicia una reacción en cadena. Cuando los nuevos fragmentos de magma fracturado entran en contacto con el agua, generan nuevas explosiones, que a su vez lanzan partículas y detonaciones a velocidad supersónica. La erupción duró 8 minutos y generó una columna de humo y cenizas que alcanzó los 20 kilómetros de altura y 260 kilómetros de diámetro. El geólogo Shane Cronin de la Universidad de Auckland ha estudiado este volcán durante años. Nos contó que esta reacción ocurrió a entre 150 y 200 metros por debajo del nivel del mar. A esa profundidad hay agua suficiente para desencadenar la reacción en cadena, pero no tanta como para suprimir la actividad explosiva. Según Cronin, un evento de estas dimensiones en este volcán ocurre una vez cada 900 años. La última gran erupción había sido en el año 1100 y antes había ocurrido otra hace 1800 años. Así que, según el geólogo, la erupción del 15 de enero estaba dentro del margen en el que se esperaba que ocurriera. La siguiente cuestión es, ¿cómo se desató el tsunami? Según el geólogo Daniel Melnick, investigador de la Universidad Austral en Chile, pudo haber dos causas principales. Hay dos fuentes del tsunami. Una es netamente la erupción, que es un bombazo explosivo. Además, las rocas que salieron disparadas al cielo y luego cayeron al océano también pudieron contribuir al desplazamiento de aguas. Y después se genera el colapso de la caldera. Con eso se produce un derrumbe submarino que también empuja el agua. Además, los expertos investigan si la onda que se generó por la explosión pudo haber contribuido a las marejadas que se registraron en Nueva Zelanda, Australia, Japón y Sudamérica. Un cambio repentino en la presión del aire puede golpear la superficie del océano, haciendo que su elevación cambie de milímetros a centímetros. Cuando esa perturbación se acerca a la costa, bajo algunas condiciones, puede generar un tsunami. En todo caso, los expertos insisten en que todavía falta conocer mucha información. El cráter del Unga Tonga dispara una enorme nube de humo al cielo. Es un volcán submarino, por eso esa nube no solo contiene ceniza, sino también grandes cantidades de vapor de agua. La explosión fue tan fuerte que ese vapor de agua alcanzó la estratosfera. El agua es una componente muy importante a todos los niveles de la atmósfera que contribuyen al calentamiento global, ¿no? Entonces, esta erupción emitió el equivalente a casi 150 millones de toneladas de agua. El volcán Unga Tonga ha influido en los récords de temperatura global que se han registrado este año, pero su impacto, explican voces expertas, es limitado. Se calcula que solamente está aportando alrededor de 0,035 grados de temperatura extra. Los científicos apuntan que las erupciones volcánicas poderosas normalmente provocan bajadas de temperaturas. Las partículas y gases que expulsan los volcanes quedan concentrados en la estratosfera y eso hace de bloqueo, no deja pasar la radiación solar. Y el caso más bien conocido es la erupción del volcán de Tambora en Indonesia en el 1815, que causó lo que se conoce como el año sin verano. Los estudios que hay hasta ahora sobre el volcán Unga Tonga son preliminares, pero su papel en el calentamiento global es, dicen los expertos, mucho menor que el del ser humano. El 2019 fue el año en el que hablamos más que nunca del clima y el medio ambiente. Y el 2019, antes de la pandemia, fue el mismo año en el que hubo más viajes en cruceros que nunca y hubo más viajes en avión que nunca antes. Esto es algo incomprensible y contradictorio, y si realmente queremos avanzar, tenemos que tener el valor de cambiar estas cosas ahora. Los expertos están de acuerdo.
El clima en el futuro será mucho más seco y a la vez mucho más lluvioso. Por un lado, tendremos épocas de sequía, 2018, 2019 y 2020, y cuyo déficit de precipitaciones aún no hemos podido compensar. Si miramos el pasado, siempre vemos años secos por separado, pero en 3 años seguidos, eso es algo llamativo. Y luego está exactamente lo contrario, que tendremos que contar con tormentas, eventos de lluvia intensa, tormentas eléctricas que se mueven muy lentamente y también desastres por inundaciones. Así que, en resumen, debemos decir que el clima se está volviendo más extremo. Esa es en realidad la idea más importante. Oh, por la chucha. Por la mierda. La wea está aquí al lado. Ojalá se apague.
A pesar de la activación de todas las alarmas por parte de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, durante este año en el departamento del Huila los incendios forestales han dejado una devastadora huella, que queda no solo en las montañas, sino también en los centros urbanos, porque hasta la ciudad de Neiva ha sido afectada por las mismas. Es infortunado el hecho que para el departamento más de 5.640 hectáreas de bosques hayan sido arrasadas por las llamas. Es un hecho completamente infortunado, producto de la sequía, de la disminución de los caudales, de las altas temperaturas, de la gran ola de calor que ha vivido el departamento, pero a veces también de los pirómanos. Durante este 2023, llevamos 5.642 hectáreas consumidas por los incendios en diferentes sectores. Desde el mes de enero, cuando se iniciaron los registros de los incendios forestales, a este mes, se han contado 240 incendios, situación que debe ser un llamado de alerta, no solo para las autoridades, sino para la comunidad en general, porque ya es necesario que todos los ciudadanos en el departamento del Huila nos concienticemos de la situación que nos puede afectar en cualquier momento. Ya hemos visto tragedias en el mundo como las de Australia, Grecia, la de Hawái, que infortunadamente dejaron cientos de personas muertas por no haber atendido un incendio forestal a tiempo. Esta situación debe ser el llamado de atención para que los pobladores de municipios como Palermo, Neiva, Yaguará, Tello, Baraya, Aipe, Campo Alegre, La Plata, Rivera y todos los municipios donde se presentan este tipo de situaciones tomen conciencia y empiecen a capacitarse, por lo menos como bomberos voluntarios, para que cuando se presenten las alertas y se enciendan las alarmas, entre todos los ciudadanos salgamos a mitigar el fuego para que todos tengamos conciencia de la necesidad de evitar los incendios forestales. Entre todos, prevengamos antes de que ocurra una tragedia. El fuego afecta a los municipios de Tello, Campo Alegre Gigante y especialmente Neiva. Los bomberos sofocaron las llamas que amenazaban unas instalaciones petroleras. Por lo seco que está el material vegetal y las altas temperaturas y los fuertes vientos hace que estos fuegos se propaguen muy rápidamente. Los vecinos denunciaron que numerosos animales quedaron atrapados en los incendios. En cuanto a las dimensiones de la inundación, no estoy de acuerdo. No es necesariamente debido al cambio climático, pero otra cosa es si hablamos de la frecuencia, es decir, con qué frecuencia ocurre un evento como este. Debido a la modificación de las condiciones climáticas, tales inundaciones pueden volverse más frecuentes, y eso sería una consecuencia del cambio climático.